Hola queridos amigos de Convergente, el día de hoy tenemos otro buen amigo de la casa, muy querido de la familia, un doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Internacional, fue vicecanciller de la República, es una persona entendida en Derecho Internacional, de ahí la invitación. Me refiero al doctor Carlos Estarella Velázquez. Mi querido Carlos, qué gusto tenerte en el programa. Modesto, muchas gracias por invitarme. Siempre es grato conversar contigo, que además de ser una persona muy preparada, eres un gran amigo. Gracias, Carlos, igualmente. Carlos, para entrar en materia, mucho se ha hablado del tema de si renunció o lo renunciaron al embajador eh, Carrión. ¿Qué hay de verdad de aquello? Porque por un lado el embajador Carrión dice que no se puede renunciar o solicitar la renuncia a alguien que previamente ya había expresado su voluntad de retirarse. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es una pena que se haya dado esta situación, especialmente con un embajador de la talla de Carrión, que es un funcionario de carrera. Es verdad que el ministro de Gobierno ha indicado que le solicitaron la renuncia, cuando eso debió haberlo señalado, manifestado, es la Cancillería, porque es el ministerio que se encarga del control y la relación con el servicio exterior. Pero el embajador Carrión ha sido, digamos, muy claro también en señalar que él presentó la renuncia, es decir, que no se la solicitaron. Y yo pude comunicarme con él porque puse un mensaje en Twitter diciendo que lamentaba su renuncia y él me contestó indicándome: yo la presenté porque consideré que era el momento de retirarme. Entonces, yo entiendo del mensaje del embajador Carreón que él renunció, pero no sé por qué interés después voceros del gobierno, no de la Cancillería, han indicado que se la han solicitado. En todo caso se fue y es una pena, y esperemos que el reemplazo, se dicen que es Ivonne Baki, pero que el reemplazo cumpla con las mismas características, con la misma seriedad que Carrión había venido haciendo. Realmente resulta lamentable, por decirlo de alguna manera, el hecho de que el embajador Carrión haya renunciado, porque pareciera que estábamos recuperando el sentido común, dado que anteriormente se ponían en estos cargos a los amigos del régimen y no a los diplomáticos de carrera, como tú bien manifestabas. De manera tal que pareciera ser que era más vale un premio y no un reconocimiento a la valía, al estudio y a la experiencia, bien o mal dicho. Pero Ivonne Baki, sin desmerecer a la señora, definitivamente tiene muy buenos contactos y tal, pero yo no creo que Ivonne Baki sea una diplomática de carrera en primer lugar, y en segundo lugar, yo creo que está muy vinculada con el tema de la imagen de Lucio Gutiérrez, la imagen de el tema este que hubo del Yasuní, con todas las implicaciones que eso conllevó. ¿Qué tanto peso puede tener aquello de haber sido una de las promotoras del Yasuní y posteriormente la caída del mismo bajo la rabieta del expresidente Correa? Claro, en realidad, Modesto, los embajadores, la designación, tanto los de carrera como los embajadores políticos, le corresponden en el Ecuador al presidente de la República, porque son sus representantes. Entonces la designación viene directamente del presidente. Me imagino yo que, digamos, consultará con el canciller, pero es una designación directa. Entonces a veces pienso yo que quizás el señor Moreno se siente o se va a sentir mejor con la señora Baki por las relaciones que ella dice tener en los Estados Unidos. Pero sí creo que es una pena la salida del embajador Carrión por la experticia, por el conocimiento en temas internacionales, porque además de tener las relaciones, que son sumamente importantes en estos cargos, debe de tenerse también el conocimiento y la prestancia
para que esas relaciones fluyan. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, entonces de ahí la importancia. Ojalá que si vaya la señora Baki o la persona que vaya, cumple un papel importante por la trascendencia de esa embajada para el Ecuador. Ahora, una de las razones que argumentaba el embajador Carrión por su salida era la falta de instrumento que de alguna manera le dé soporte a los sobrevuelos que realiza los aviones norteamericanos en el combate contra el narcotráfico, los sobrevuelos en territorio nacional o en el espacio aéreo nacional. ¿Qué hay de cierto de aquello, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué se requeriría en el caso que se requiera algún instrumento para que este instrumento sea viable? Aquí hay varias aristas, estimado Modesto. La primera, todos están a favor de la lucha contra el narcotráfico, porque en 10 años el Ecuador no controló el narcotráfico. El Ecuador, que era considerado un país de paz, ingresó el narcotráfico como nunca antes. Nos convirtieron en una narcorrepública. Nos convirtieron en una narcorrepública. Entonces, es importante ese control. Más aún si Estados Unidos quiere colaborar con el Ecuador. Entonces, eso no está en duda. Y no está en duda ni por parte del embajador Carrión ni por parte de las autoridades ecuatorianas. Es evidente que los estados tienen que unirse porque este es un delito, digamos, que daña a todos los estados. Lo que dice el embajador Carrión en su carta de renuncia es, y yo de ser así concuerdo con el embajador Carrión, porque además es de sentido común, que este tipo de colaboración de los aviones para poder hacerlo en el narcotráfico necesitan un acuerdo o un tratado, que son acuerdos de voluntades entre estados que producen efectos jurídicos, que dice Carrión deben de ser específicos por la naturaleza de la materia. Entonces el tiempo que va a ser, hasta cuándo va a llevarlo, qué parte de la soberanía, es decir, cómo va a ser la cooperación. Entonces naturalmente es claro que debe haber un acuerdo específico, porque la ministra de Gobierno habla de un acuerdo macro que hay entre el Ecuador y los Estados Unidos, lo cual existe, pero en esos acuerdos macros son acuerdos generales. Entonces no es lo mismo, tú que eres un distinguido abogado, un acuerdo general que un acuerdo específico donde más que nada controle todo este tipo de colaboración. Entonces creo yo que sin haber visto, digamos, el acuerdo macro, es necesario un acuerdo específico. Ahora, si bien es cierto, se requeriría el acuerdo específico, esto es, teniendo presente que el acuerdo macro, es decir, estamos de acuerdo los dos estados en celebrar otro tipo de acuerdos más especiales hacia puntos determinados de conveniencia, que sería el acuerdo específico. No es menos cierto de que también de alguna manera nosotros sacamos provecho, por decirlo, no solamente en el hecho del combate al narcotráfico, sino también en que, dada el escaso material para cuidar nuestras aguas territoriales, este tipo de sobrevuelos nos ayudaba también para el cuidado de la Reserva Marina de Galápagos, que durante mucho tiempo ha estado últimamente, se ha visto amenazada por la flota china, la flota pesquera china. En el momento en que se interrumpe esta colaboración, nosotros digamos que nos quedamos mermados en la posibilidad de control de aquello. Por lo tanto, ¿qué tan importante es la celebración de este convenio específico o podría simple y llanamente mantenerse las actividades en base al marco sin haber determinado las especificaciones como el tiempo de duración, de que la base no es una base militar, sino simplemente lo que se presta es para aterrizaje y despegues y mantenimiento a los aviones de los Estados Unidos, etcétera, etcétera? Yo creo que lo uno no quita lo otro. Sobre el acuerdo macro puede venir un acuerdo específico, se lo puede negociar. No veo ningún inconveniente o problema ni de parte de los Estados Unidos ni de parte del Ecuador. Es necesario ese acuerdo, como bien lo señalas, Modesto. En Galápagos el control es muy difícil
pero no solo en Galápagos. El gobierno anterior compró radares que no sirven, no hay los suficientes aviones, ¿no? El narcotráfico es un poder económico muy fuerte. Entonces, obviamente que esa ayuda es importante, hay que tenerla, pero en el día a día, digamos, si hay el acuerdo macro, se puede llegar a un acuerdo específico. No veo por qué lo uno vaya a generar alguna molestia o algo a los Estados Unidos. Bueno, recordemos que estamos en un año electoral. Recordemos que el gobierno ha salido no muy bien parado en las resoluciones que ha venido tomando, siempre ha retrocedido en aquello. Y recordemos que este gobierno ha mostrado cierta debilidad ante la protesta y digamos que de alguna manera un resquemor ante la protesta ciudadana. Bajo este esquema, ¿tú no crees que estará pensando un poco de que pase el tiempo sin firmar el acuerdo específico? Porque a la firma del acuerdo específico, recordemos que los movimientos sociales, que se autodenominan movimientos sociales, pero no es otra cosa que los movimientos izquierdistas, que están tratando de recuperar el poder, vayan a decir, vamos a reclamar porque estamos cediendo soberanía. Tú sabes que se confunde mucho aquello. Claro. Entonces, resulta que nosotros cedemos soberanía cuando celebramos convenios marcos con los Estados Unidos, pero no cedemos soberanía cuando le permitimos a la FARC, que es un movimiento paramilitar extranjero, a que ponga bases en territorio ecuatoriano. Así es. Entonces, bajo ese esquema, ¿tú no crees que el gobierno lo que va a hacer es mirar hacia otro lado, no va a firmar el convenio específico y va a permitir que siga operando? De ser así, ¿cuáles serían las consecuencias ante el derecho internacional? Bueno, con el convenio marco pueden seguir. El específico siempre es para mayor control. Yo creo que esa es la preocupación del embajador Carrión. No es lo mismo señalar, puede ocurrir esto, lo otro, situaciones que se pueden dar, a que dentro de un convenio macro no va a haber pues esas especificaciones. Lo importante es que están trabajando, lo importante es que se esté enfrentando al narcotráfico y veremos, digamos, aquí sería importantísimo la presencia y la consulta de la Cancillería, porque los que se han pronunciado son personas que, si bien son inteligentes, no tienen nada que ver en estos temas. Primero es el señor Roldán, que es el secretario del presidente de la República, y luego es la ministra de Gobierno. Pero no son especialistas en el área internacional, entonces sería importante que el canciller diera su opinión y que la Cancillería, que tiene a su vez los convenios y los pueda analizar más detenidamente, se pronuncie sobre este tema. Bueno, el problema es que desgraciadamente en el Ecuador en los últimos tiempos todo lo hemos convertido en político. Y todo lo hemos convertido en político ideológico, que es lo peor de todo. Incluyendo el tema de la CIDH, que se ha ideologizado, como dijo en algún momento Byron López en la entrevista anterior. Claro. Pero el tema fundamental aquí es quién debería de llenar o qué perfil debería de llenarse para que sea nuestro representante en Washington, ni más ni menos la capital del mayor poder político, económico y militar del mundo. Claro, es que aquí yo sí comparto lo que dijo Roberto López: los derechos humanos no tienen ideología, no son de izquierda, no son de centro, no son de derecha, son de derechos humanos, por lo tanto la defensa es sin ideología. ¿Quién debería ser el embajador? ¿O qué características? Las características, básicamente. Y en general de todos los embajadores. Una persona de conocimiento, una persona de probidad notoria y una persona trabajadora. Y en el caso de los Estados Unidos, pues que a su vez le dé ímpetu al comercio exterior y a las relaciones en general, por ser nuestro primer socio comercial. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y se evidencia también una gran cantidad de ecuatorianos en ese país, en Nueva York, en Miami, en gran parte. Entonces, al haber esa relación, al existir tantos ecuatorianos allá y la relación comercial, lo importante es que sea un embajador
gran conocimiento, de probidad. Eso es fundamental, porque un embajador tiene una serie de inmunidades que si no es probo puede hacer horrores, y que tenga obviamente decisiones para poder sacar adelante la embajada. Tras el tema de que sucedió en el gobierno de Correa, y simplemente porque para mi criterio se lesionó mucho la imagen de la diplomacia ecuatoriana con el caso de la narcovalija, ¿cuál crees tú que es la impresión, tú que tienes mucho contacto con el extranjero, la impresión que tiene el mundo sobre la diplomacia ecuatoriana? Bueno, la diplomacia ecuatoriana, Modesto, ha sido buena. En los últimos años, hablo antes de Correa, se perfeccionó lo que es la academia diplomática, que Correa la cerró y ahora se ha vuelto a abrir. Y habían embajadores muy distinguidos. Puedo mencionar algunos, aunque no señale otros. Jaime Marchán, por ejemplo, que fue vicecanciller y que este gobierno lo nombró positivamente. Tengo entendido que fue el canciller en el embajador que sacó a Sánchez, por fin, de ese abuso que tenía en nuestra embajada. Puedo mencionar a Marcelo Fernández de Córdoba, que es un distinguido diplomático, a Luis Gallegos, es decir, podría mencionar a Japo en la parte de embajadores de la digamos políticos. Puedo mencionar a Antonio Parra Velasco, al hijo, a Japo Parra, a Reinaldo Huerta Ortega, a Juan Dumet, es decir, y así distinguidos embajadores políticos que además, siendo guayaquileños, en el caso de nuestra región, aportaron muchísimo al servicio exterior. Correa lamentablemente no tenía o estuvo mal asesorado, tuvo malos ministros de Relaciones Exteriores, pésimas designaciones como embajadores, no hubo una agenda de política exterior. La política exterior iba unida a lo que decía Venezuela o lo que decía Cuba. Entonces el resultado fue un deterioro total de la política exterior. Hoy en el exterior se está viendo que hay otra clase de embajadores, que la política exterior está cambiando. Cambiamos nuestro voto. El Ecuador votaba a favor de Venezuela, ya no vota a favor de Venezuela, y se han tomado otras acciones, con lo cual parece que se va dando un nuevo rumbo a lo que la Cancillería era antes de que llegara el gobierno de la Revolución Ciudadana. Dado los hechos de octubre, no solamente en Ecuador, sino también en Chile, de alguna manera en Colombia, lo que en algún momento se denominó la primavera árabe, cuando fue la caída de los gobiernos en dicha región asiática, y se denomina acá la primavera sudamericana, promovida por la ideología del socialismo del siglo XXI, los que estuvieron en el Foro de Sao Paulo y en Puebla. Dada esa característica, ¿tú cuál crees que debe de ser el rol de la diplomacia latinoamericana frente a ese hecho? ¿Y tú no crees que de alguna manera la visita de este delegado del presidente Trump al Ecuador y a la región es un poco para ver o medir de qué manera, qué impacto podría generar en el patio trasero, como se nos ha denominado siempre, el resurgimiento de esta ideología que está comprobado que es aliada al narcotráfico? Sí, sobre Latinoamérica, la única manera de poder enfocar a los estados, de ayudarse, es unirse, pero no se pueden unir si se impone una ideología. Es decir, si le quieren imponer una ideología, esa unión va a fracasar. Por eso la Unión Europea no se unió por una ideología, se unió primero por el carbón y el acero, y poco a poco se fue creando la comunidad y después la Unión Europea. Y sobre principios, principio democrático, libertad de expresión, separación de funciones. Entonces eso fue llevando a una unidad. Eso no se ha dado aquí. Aquí se ha querido imponer el socialismo del siglo XXI, creando eso que se llamaba UNASUR, que fue un fracaso total, igual que el ALBA. Entonces, en estos años anteriores, en lugar de unirnos, nos desunieron.
y estamos desunidos. Debería haber una verdadera unión latinoamericana, una política internacional americana a base de principios, no de ideologías. Para terminar, no sin antes agradecerte, Carlos, por Gracias. Tu comparecencia. Realmente, como siempre, magistral tu intervención. Muy amable. ¿Hacia dónde debe de converger la política exterior latinoamericana? Debe de converger a unirse, porque por ejemplo con la Unión Europea, si formamos tratados de los países latinoamericanos con los europeos o con los Estados Unidos, más fortalecidos estamos. A tener, digamos, la posibilidad de que los estudios en un país sean reconocidos en otro. Es un problema que si uno estudia aquí no puede irse a Argentina, no puede irse a México, a poder tener un libre acceso de personas y de capitales, como es en la Unión Europea, sin necesidad de visas o de controles migratorios, pero para eso hay que trabajar bajo esos principios fundamentales, a tener una posición común sobre los problemas internacionales. No hay una posición común, a veces un país señala una cosa, el otro señala otra, y eso nos quita fuerza como Latinoamérica. Entender que Latinoamérica sí puede y sí puede salir adelante. Muchas gracias, Carlos. Queridos amigos, como de costumbre, nunca dejamos de aprender con nuestros queridos invitados. No termino sino antes de agradecer a La Tarantela, lugar de pastas y pizzas, en la Aventura Plaza, en la Iguana, ubicado en la avenida Las Monjas y Carlos Rosemena, kilómetro 2,5. Muchas gracias y será hasta el próximo programa de Convergente. Gracias, Carlos. Muchas gracias.